Desde sus inicios siempre se ha vinculado a los videojuegos con la violencia, siendo criticados por innumerables medios y hasta creándose un montón de organizaciones que pedían ante los gobiernos eliminar a estos de la vida de los niños y adolescentes. Cosa que afortunadamente para nosotros no sucedió. Nunca se ha podido comprobar que los videojuegos tengan incidencia directa en hacer más violentos y agresivos a los jóvenes. Y es que la violencia siempre ha sido parte de las expresiones artísticas, convirtiéndose en una forma válida de plasmar esa creatividad. Y si no, pregúntenselo al director de cine Tarantino. En los videojuegos, estas expresiones artísticas también han estado muy presentes desde sus inicios, con diferentes escalas y distintos parámetros. Pero también en ocasiones han habido juegos que han llevado hasta el límite este recurso artístico, haciendo dar el grito en el cielo a propios y extraños. Por eso, el día de hoy vamos a hablar de los juegos más violentos en toda la historia. Hatred, el juego que pretendía ser el más violento y transgresor de toda la historia, pero por la pésima crítica y las diversas quejas de los jugadores quedó un poco en el olvido. Y es que cuando anunciaron Hatred, el juego fue vendido como un antes y un después. Era el juego violento definitivo, pero a la hora de la verdad el juego decepcionó y mucho. Sin embargo, siendo justos con el título y a pesar de todas las críticas y errores, el juego hace lo suficiente para incluirlo al final de este top. Y es que su premisa es una de las más turbias y transgresoras de juego alguno. En el Hatred manejamos a un hombre que solo quiere ver el mundo arder. No nos dan explicaciones de nada. Simplemente el personaje quiere salir a matar a todo a su paso porque sí. En el Hatred no tenemos ningún objetivo claro, solo matar a la mayor cantidad de gente posible y evitar que nos eliminen en cada masacre. La premisa sonaba bastante bien y tenía potencial de ser el juego más violento de la historia. Sin embargo, en la ejecución se queda muy atrás, con un apartado gráfico más que cuestionable, con una paleta de colores que por momentos no vemos nada en la pantalla, además con una jugabilidad un poco tosca y repetitiva. Y lo peor de todo es que el juego no nos dice nada, nos deja con un sabor de boca a nada. A pesar de todo esto, por la premisa y por la intención que tuvieron los desarrolladores, el juego se queda con el número 7 de este top. Mad World, un juego desarrollado por Platinum Games, lanzado para Wii. Que no te engañe este juego con su estilo visual en blanco y negro con una estética cómic, que al principio puede parecernos inofensivo. Sin embargo, es un juego que destaca por la brutalidad sin censura que nos presenta, donde la sangre y las ejecuciones no faltarán. En Mad World debemos enfrentarnos a una competencia mortal, donde somos parte de una ciudad aislada y gobernada por terroristas. Estos crean una especie de reality donde solo podemos sobrevivir matando a los demás. El juego combina una jugabilidad divertida con toques de humor negro, pero sin dejar de lado la violencia y la brutalidad, donde podemos acabar con los enemigos con diversas armas o usando los distintos escenarios a nuestro alrededor. Y es que para poder avanzar en los niveles debemos obtener la mayor cantidad de puntos. Y cómo no, para hacer la mayor cantidad de estos debemos cometer las muertes más creativas posibles. Así que el Mad World, con toda su originalidad y su estética, se convierte en uno de los juegos más violentos de los últimos años. Thrill Kill, un juego de lucha desarrollado por Paradox Development en 1998 para la PC1. Para hacernos una idea de lo violento que era el Thrill Kill, este fue el primer videojuego de la historia en conseguir una calificación de solo para adultos. Esta situación no permitió que el juego fuese lanzado oficialmente al público y solo se pudo conocer con versiones casi terminadas filtradas de forma clandestina a internet. Ya desde el argumento del juego tenemos lo transgresor. Los personajes jugables son almas que han muerto y descendido a los infiernos. Estos se manifiestan de manera física como enfermedades mentales o los males escondidos en sus seres. Los personajes en su vida habían sido asesinos y ahora deberán luchar a muerte entre ellos para reencarnar. Este título tiene las mecánicas típicas de los juegos de pelea, en una sala 3D donde se enfrentaban 4 personajes, con la diferencia de que estos no tenían barra de vida,
sino un medidor de matanza, el cual debíamos rellenar con cada golpe y al llegar al final poder hacer el Thrill Kill, para matar brutalmente a los adversarios. El Thrill Kill se convirtió en uno de los juegos más violentos de todos los tiempos por su extrema brutalidad y los movimientos especiales tan brutales, convirtiendo cada pelea en un baño de sangre retorcido. El Thrill Kill se convierte así en uno de los juegos más violentos y enfermizos de toda la historia. Acá no solo tenemos a un juego, sino a una saga completa, Mortal Kombat, el juego violento por excelencia. Y es que sí, esta saga por varias generaciones nos ha dado algunos de los momentos más violentos en la historia de los videojuegos. Con su lanzamiento en los años 90 causó un revuelo impresionante, donde muchos padres y organizaciones intentaron prohibirlo. Sin embargo, siempre se ha mantenido y hoy en día es uno de los juegos de pelea más queridos por toda la comunidad. La premisa de los Mortal Kombat es simple, un juego de pelea donde debemos acabar con nuestros adversarios, pero a diferencia de los otros juegos de la época, este era mucho más violento y gráfico, donde no escatimaban con la sangre y los desmembramientos. En sus inicios, el Mortal Kombat nos mostraba a actores reales haciendo los movimientos de los personajes, cosa que en su momento lo hacía mucho más explícito, y con lo largo del tiempo y la evolución de los gráficos se fue perfeccionando. Sin embargo, hay algo que ha acompañado a esta saga durante toda su historia y es esa violencia explícita, donde su máxima expresión se resume en los fatalities y brutalities. En estos hemos visto de todo: apuñalamientos, desmembramientos, enemigos desollados, quemados, fracturados y todo esto bastante crudo. Todo lo que se nos puede imaginar en torno a la violencia, el Mortal Kombat lo tiene. Pero no se queda con el primer lugar simplemente por ser un juego de pelea, donde de un cierto modo retorcido la violencia estaba justificada dentro de la historia del juego, cosa que no ocurre con los siguientes juegos de la lista. En el número 3 tenemos a la aventura surrealista Grezzo 2, este juego italiano desarrollado por Nicola Piro, el cual es un mod del juego original de Doom, reconvertido totalmente para transformarse en esta delirante historia totalmente desquiciada y ultra violenta. Que no los engañen sus gráficos retros que pudieran parecer para la época nada amenazantes. Sin embargo, el nivel de violencia que transpira el Grezzo 2 no deja a nadie indiferente. El juego destaca por su enfoque extremadamente satírico y grotesco, así como su contenido altamente ofensivo y la violencia gratuita. En el Grezzo 2 nos ponemos en los zapatos de Piro, un granjero italiano cansado del cristianismo. De esta forma, este inicia una cruzada contra la religión, matando a todos a su alrededor. El objetivo del juego simplemente es ir matando a todo lo que se mueva y seguir avanzando. Y para esto nos darán todas las armas posibles y cumplir nuestros objetivos. El Grezzo 2 desafía los límites de la decencia y la controversia, logrando así convertirse en uno de los juegos más transgresores y violentos de la industria. El Grezzo 2 es una locura sangrienta y surrealista que no dejará indiferente a ningún jugador. Y cómo no iba a estar la saga de Postal, con su trío definitivo de juegos ultra violentos. La saga desarrollada por Running with Scissors. Si Mortal Kombat era el líder a nivel gráfico y el Grezzo con la historia la más transgresora, la saga de Postal va mucho más allá, dejando a estos como simples niños de pecho. Y es que en lo que a violencia respecta, la saga de Postal es la reina. Un juego donde nuevamente aflora la violencia gratuita, donde debemos acabar con todo lo que se nos atraviese en el camino. En estos títulos seremos Postal Dude, donde nos enfrentamos a un mundo sumamente caótico y violento, donde el nivel de violencia irá escalando durante toda nuestra partida. Con distintas armas y mecánicas podemos acabar con los enemigos de las formas más creativas y gores posibles. Y es que esta saga no se deja nada a la imaginación, llevando el nivel de violencia gráfica y explícita a lo más alto, sin dejar de lado el humor satírico hacia la cultura y la sociedad. La saga a lo largo de los años fue evolucionando, primero con una mecánica de vista isométrica, luego con una cámara en primera persona y con el tercer juego, cámara en tercera persona.
dando así varias opciones de afrontar estas aventuras gore a los jugadores. El Postal con el tiempo se ha convertido en una saga de culto entre los gamers, y además ha llegado a ser referenciada en el cine con una película del mítico director Uwe Boll. La saga de Postal es toda una experiencia que todo amante del gore y del humor satírico debería jugar por lo menos una vez en la vida. En el número 1 no solo tenemos a un juego, sino a una pequeña saga de 2 juegos, y no puede ser otra que el Manhunt y el Manhunt 2. Estos juegos, desarrollados por el popular Rockstar Games, se queda con el trono de los juegos más violentos de todos los tiempos. Quizás mucha gente no concuerde conmigo, ya que el Manhunt capaz no es el juego más sangriento ni el más gore de la lista. Sin embargo, se queda con el número 1 por su atmósfera opresiva y su historia perturbadora. Y es que los otros juegos ultra violentos de esta lista no se tomaban en serio a sí mismos, siendo meras críticas satíricas a la sociedad. Sin embargo, los juegos de Manhunt sí se toman en serio a sí mismos, con unos trasfondos e historias bastante crudas. Igualmente, el Manhunt no se queda atrás en términos de violencia gráfica, teniendo sus altas cotas de sangre y muerte sumamente tétricas. Hay que destacar que los juegos de Manhunt estaban enfocados para un público adulto, llegando a ser censurados en varios sitios por lo controvertido de sus mecánicas y los temas oscuros que abordaba. En el primer Manhunt nos ponemos en la piel de un prisionero llamado James, quien es forzado a participar en una especie de cacería por parte de un director de películas snuff. Este juego es sumamente brutal, debiendo asesinar de las maneras más violentas para avanzar en la historia. Por su parte, el segundo Manhunt continúa en la misma sintonía. Esta vez nos ponemos en los zapatos de un hombre con amnesia, que escapa de un hospital psiquiátrico y debe matar para sobrevivir en un mundo peligroso y hostil. Este fue mucho más explícito y crudo que su antecesor. Los juegos de Manhunt se quedan con el número 1 como los más violentos, no solo por la violencia explícita en sí, sino por ese enfoque oscuro donde exploran la naturaleza humana y los límites de la moralidad en las situaciones más extremas. Por todo esto, el Manhunt se corona como el juego más violento y fuerte de toda la historia de los videojuegos. Si te gustó este video, recuerda darle like y suscribirte, y cuéntame acá en la caja de comentarios cuál para ti ha sido el juego más violento que has jugado. Por acá te dejo otro top que quizás te pueda interesar. Nos vemos en el siguiente video. Chau.